En este domingo, en el que el Papa está enterrado en su primera jornada en Santa María la Mayor y en que los obispos enfilan ya el cónclave, experimentamos una cierta transición. Y el que ha vivido y vive los dos pasos es quien, entre otros, nos representa a los españoles en Roma. De la cúpula de los obispos han venido el cardenal Omella, don Luis Argüello, y su secretario general, el obispo auxiliar de Toledo, don César García Magán, que está con nosotros en esta mañana en COPE. Muy buenos días. Buenos días, Cristina, y a todos los oyentes del magnífico programa de la mañana de los domingos. Usted ha tenido el enorme privilegio de ver el cuerpo de Francisco justo antes de que se cerrase el féretro. ¿Qué es lo que se encontró? ¿Qué recuerda de su presencia en ese instante? Pues sí, efectivamente, ayer por la tarde tuvimos la gracia de acceder a la Basílica de San Pedro cuando ya estaba cerrada para el aflujo de gente que era impresionante, pues el cardenal Blázquez, don Luis Argüello y servidor, y estuvimos pues rezando, había poca gente, estuvimos rezando delante del cuerpo del Papa Francisco. El cardenal Blázquez dirigió un responso que hicimos juntamente los tres. Pues a mí me impresionó la serenidad que se percibía en el rostro. Era un rostro sereno, en paz, sin ningún rictus de dolor, y me acordaba, ¿no?, de las palabras pues que había dicho el médico, de que había muerto en paz, así, con mucha serenidad, ¿no? Y luego además, pues también me recordaba no al Francisco de los últimos días que hemos visto cuando estaba ingresado en el ingreso hospitalario en el Gemelli, que bueno, quizá por la medicación que le ponían pues estaba un poco hinchado, sino bueno, que se había reducido, y me recordaba más al Papa pues como de hace un año, al Papa de hace año y medio, ¿no? Y bueno, sí, y una sensación de mucha paz, de mucha serenidad, era lo que así yo percibía que transmitía viéndole. Mm. Después ha tenido la ocasión, desde lo que ha sido el altar de esta misa que se ha celebrado en la Plaza del Vaticano de San Pedro, de estar con los obispos y los cardenales y tener enfrente a los grandes de la tierra, ¿no? ¿Qué impresión ha tenido de esta misa funeral y de esta circunstancia? Pues mire, la visión desde arriba, desde el sagrato de la basílica, era muy impresionante, porque se ve una plaza llena, una vía de la conciliación llena. Entonces, como en los grandes acontecimientos, eventos de la Iglesia, pues de alegría, o que es marcado de pena, pero de una pena esperanzada, de una pena esperanzada. Yo creo que es todo un signo que el Papa Francisco falleciera en la octava de Pascua, el primer día de la octava de Pascua. Y luego, por otra parte, yo creo que ha sido una misa solemne, con la solemnidad que requiere pues el fallecimiento de un sucesor del apóstol Pedro, pero también a la vez sencilla, donde nos ha facilitado rezar por el Papa. Y en ese sentido me ha impresionado mucho el silencio que había, el silencio, porque habiendo esa muchedumbre enorme de personas, ¿no?, de distintas razas, de distintos colores de piel, de distinta edad, y entonces digo, bueno, esto es como lo que decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el mensaje de Jesús era capaz de congregar a gente diversa, ¿no? Y él estaba presente en torno a ese féretro, en torno a ese cuerpo ya sin vida del Papa Francisco, pues eso, una multitud, y por otra parte, pues bueno, en esa multitud, pues esas 150 delegaciones oficiales, esos 50 jefes de Estado y 10, ¿no?, jefes de gobierno y 10 casas reales. Dice, bueno, esto hoy día no hay ningún acontecimiento, ni siquiera en ninguna potencia económica o geopolítica o militar, que ante un evento sea capaz de congregar eso. Entonces yo creo que ha sido una visión plástica, una visión cuasi sacramental de esa universalidad de la Iglesia.
Y no solamente de la Iglesia, porque han participado personas que no eran cristianos y a lo mejor pues incluso algunos hasta no eran creyentes. Ahí había, por ejemplo, representantes de algún emirato árabe, había representantes de otras confesiones. Y bueno, pues era ese signo, ¿no? La Iglesia universal, la Iglesia que abraza a todos los hombres, a todas las mujeres de todas las condiciones. Y que estábamos allí unidos celebrando la Eucaristía. Y la Eucaristía celebra la resurrección de Jesús. Entonces estábamos celebrando la muerte del Papa Francisco en la muerte de Jesús, que celebra su muerte y su resurrección. Y me contaba usted una anécdota curiosa de alguien que le ha sugerido la impresión que puede haberse llevado Donald Trump. Pues sí, alguien me ha comentado cuando a la salida, cuando ha terminado la misa, me ha dicho, pues esto al presidente de Estados Unidos no le viene mal, porque el que piensa, bueno, pues que son un poco ahora una potencia casi única bueno, en el mundo, pues claro, esto ni siquiera se concita por un acto que se celebra en Estados Unidos o en Rusia, por poner el otro extremo, ¿no? Con lo cual, bueno, dice, pues ver esto le puede también un poco redimensionar en su ubicación. En su narcisismo. En su ubicación, digamos, mundial, o en su ubicación geoestratégica. Ha habido un momento, me comentaba usted, de esta homilía del cardenal Re, 91 años, y hay que ver qué agilidad mental y física, que le ha llamado también mucho la atención. Sí, efectivamente, el cardenal Re tiene 91 años, yo le conozco desde hace muchos años, hace pues 34 años que conozco al cardenal Re. Es un hombre, fue un estrechísimo colaborador de San Juan Pablo II cuando era sustituto de la Secretaría de Estado, y luego después cardenal, un hombre, un trabajador infatigable. Y esa homilía del cardenal Re estaba llena de afecto, de cariño, de comunión. Creo que ha hecho una síntesis muy bonita del pontificado del Papa Francisco, subrayando, ¿no? Haciendo esos subrayados más importantes de su magisterio, de su actuar, porque al Papa Francisco hay que leerle o hay que interpretarle no solamente por lo que ha dicho, sino por lo que ha hecho. Pontificado de gestos y palabras. Y luego, claro, ese pasaje que ha tenido hablando de la guerra, teniendo allí a todos esos jefes de Estado, ¿no? Reyes y presidentes de república, pero estando el presidente Trump, el presidente Zelensky, ¿no? Y diciendo que la guerra, ¿no? Siempre queda la vida a las personas peor que cuando se empezó, que la guerra es destrucción de hospitales, de escuelas, de viviendas, que la guerra es un sinsentido, pues creo que ha sido una palabra muy profética. Eso es una palabra profética, es una denuncia profética, y creo que el cardenal Re es diplomático de carrera, él estuvo en la academia y hasta en distintas nunciaturas. Y creo que ahí ha sido un ejercicio visible de lo que significa la diplomacia de la Santa Sede, que es implorar la paz, es defender los derechos humanos, es defender a los últimos también en el orden internacional. Finalmente, le quería preguntar por lo que viene ahora. Están teniendo lugar las congregaciones, que son los encuentros de los cardenales, tanto de los que van a votar en el cónclave como de los eméritos, que tienen más edad. Y son unas reuniones donde se trazan las líneas que preocupan a quienes tienen la Iglesia en mente. Por ejemplo, cuando se eligió a Francisco, se habló de la necesidad de abordar los problemas financieros en el Vaticano, cosa que se ha hecho, de abordar el asunto de la pederastia en algunos lugares del mundo, cosa que se ha hecho. Se subrayaron asuntos que después pusieron en mente de las personas, con la acción del Espíritu Santo, la personalidad de Bergoglio y que hicieron elegirle. A su juicio, ¿cuáles son ahora los leitmotivs, las líneas que son definitorias de este siglo, de este momento? Bueno, Cristina, esa pregunta es para matrícula de honor, primero. Y segundo, yo no estoy en las congregaciones, nada, ni peligro de que esté. Entonces, bueno, fíjese usted, me hace usted una pregunta, vamos, no fácil, yo creo que usted apuntaba, yo creo que ahí podemos mirar como un poco un espacio ad intra de la Iglesia, un espacio ad extra, ¿no?, de la Iglesia. En esa acción ad intra, yo creo que, como usted apuntaba, el Papa ha iniciado muchas reformas o muchas líneas que requieren consolidación. Por ejemplo,
La reforma de la curia romana está en acto, el tema de las finanzas sigue en acto, la incorporación de laicos y laicas a puesto de responsabilidad eclesial, eso requiere una consolidación. Por otra parte, bueno, pues todo lo que significa el camino sinodal, que no es ni más ni menos que concretar la realidad comunional de la Iglesia, pero que requiere también algunos aspectos de discernimiento, por lo que ha sido en algunas conferencias episcopales europeas, y por otra parte también, bueno, pues ver luego eso cómo se concreta, porque los principios hay que concretarles. Un reto que yo creo que es fundamental en el mundo occidental es el tema, pues, de la secularización entendida como agnosticismo. Y ahí el reto de que el Evangelio, ¿cómo hacemos para hacer una propuesta de Evangelio que sea convincente en el aquí y en el ahora de nuestra historia? Eso sirve especialmente para Europa, ¿no? Pero en otros países, en otros ámbitos de frontera, pues ahí está en África o en Asia, ¿no? En Asia, que está el cristianismo en expansión, también requiere una consolidación de ese cristianismo y a lo mejor también un discernimiento, pues, para purificar cosas que pueda haber mezcladas con la fe, ¿no? En América Latina, que se mantiene todavía, pues, el paradigma cultural cristiano, pero también está habiendo retos y desafíos donde, especialmente en los países más desarrollados de América Latina, también ese secularismo está siendo un poco creciente y está siendo rampante. Y con un desafío también de anuncio del Evangelio, porque ya hay algún país de América Latina donde los protestantes, y no me refiero a las iglesias históricas protestantes, sino a estas más de inspiración, digamos, de corte norteamericano, por decir, pues son casi ya la mitad de la población, o sea que ahí se requiere esa reevangelización. Y a destra, eso ad intra y a cestra, evidentemente estamos en un contexto internacional nuevo. Y la Iglesia, vuelvo a la palabra de Re, tiene que ser, y la Santa Sede, pues tiene que ser una operaria de la paz, una facilitadora de paz y de evitar el conflicto. Está Rusia y está Ucrania, pero está Tierra Santa, pero están esos conflictos enquistados y olvidados, que porque los medios de comunicación no lo sacan parece que no existen, ¿no? Está Sudán, está República Centroafricana, en fin, problemas serios con algunos países en América Latina, pues como puede ser el de mi querida Nicaragua. En fin, que hay todo un contexto internacional que requiere también un poner en acto, un compromiso y un intensificar la acción también diplomática de la Santa Sede para esa paz, que eso es también anunciar el Evangelio. Pues es don César García Magán, nos representa a los españoles aquí en este momento como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Nos guía y nos acompaña en España, donde también le toca discernir sobre los asuntos que son importantes en este momento para todos. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE. Gracias a usted por encontrarnos y nada, mucho ánimo a usted, a todo el equipo, para seguir adelante en ese magnífico programa que hacen los fines de semana y que somos muchos quienes les oímos.